El polvo de Nuevo León en 1982 no era tan amargo como el silencio en el patio de Carmen. A sus 35 años contaba las ausencias en las 4 sillas de madera que ella misma había lijado. 4 risas ahogadas por la distancia. Sus hijos Mateo, Lucas, Sofía, Isabel se habían ido. La mañana en que el autobús arrancó, el ruido del motor ahogó sus sollozos. La dejaron sola, con el viento seco y las manos vacías, pero el destino, ese animal paciente, la observaba desde las ruinas de una vieja casa de adobe en el límite del desierto. Una casa que guardaba un secreto mucho más antiguo que su propio dolor. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde estás viendo. Tenemos una meta de 500 suscriptores. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta. El sol caía sobre el valle como plomo derretido. Eran las 4 de la tarde en Nuevo León y en 1982 el tiempo parecía moverse más lento, pesado por el calor y el polvo. Para Carmen, el tiempo se había detenido por completo. Estaba sentada en el porche de su pequeña casa, un rectángulo de bloques de cemento sin pintar que se calentaba como un horno bajo el sol de la tarde. Sus manos, ásperas y agrietadas por la lejía y el trabajo, descansaban sobre su regazo, inmóviles. El silencio era su única compañía, un silencio tan denso que zumbaba. Hace 6 meses esta casa había sido un caos de ruido, gritos, risas, llantos y el golpeteo constante de pies pequeños corriendo sobre el piso de tierra apisonada. Mateo con sus 10 años tratando de sonar como el hombre de la casa. Lucas de 8, siempre siguiéndolo, siempre tratando de alcanzarlo. Y las niñas Sofía 6 e Isabel 5, que eran un torbellino de trenzas y vestidos sucios inventando mundos en el polvo del patio. Ahora solo quedaba el eco. Carmen cerró los ojos. El viento caliente le trajo el olor a mezquite seco. Podía verlos. Podía oler el cabello de Isabel, un aroma a sudor y tierra. Podía sentir el peso de Sofía durmiendo en sus brazos. Podía escuchar la voz quebrada de Mateo la noche anterior a irse. «Tenemos que irnos, mamá. Él dice que allá tendremos zapatos». Él era Ricardo, el padre de los niños, el hombre que la había cortejado con promesas de estabilidad y que luego la había abandonado solo para regresar 2 años después. No por ella, sino por ellos. Carmen no tenía dinero, solo tenía sus manos y una reputación de ser la mejor costurera del pueblo. Un pueblo que apenas podía pagarle con frijoles o huevos. Ricardo había llegado en un camión brillante con botas nuevas y un reloj de oro falso, hablando de oportunidades en el otro lado. «Ellos merecen más que esto, Carmen», le había dicho sin mirarla a los ojos, señalando con desdén la pobreza que los rodeaba. «Allá tendrán escuela, comida caliente todos los días, un futuro». Ella había luchado, había rogado, había gritado. Pero la ley en aquel rincón olvidado del mundo favorecía al padre que podía proveer, aunque ese padre hubiera estado ausente por años. El día que se los llevaron fue un desgarro en la tela de la realidad. Los niños lloraron. Isabel se aferró a su falda con tanta fuerza que la tela se rasgó. Lucas la miró con ojos de traición. Mateo, tratando de ser valiente, apretó la mandíbula y no lloró. Y eso fue lo que más le dolió a Carmen. Ver a su hijo de 10 años enterrando su niñez para subir a ese autobús. «Te escribiremos, mamá», prometió Mateo. Han pasado 6 meses, 6 meses y 3 días. Ni una sola carta. El silencio del pueblo era cómplice. Las otras mujeres la miraban con una mezcla de lástima y juicio. «Pobrecita», decían algunas. «Debió haber luchado más», susurraban otras. «¿Cómo dejas que te quiten a tus hijos?», preguntaban los ojos más crueles. Carmen se levantó. Sus rodillas tronaron. Tenía 35 años, pero se sentía de 70. Su cuerpo estaba desgastado, no por los años, sino por la ausencia. Entró en la casa. El aire era sofocante. Las pequeñas camas de los niños estaban hechas, intactas. Cada mañana Carmen alisaba las mantas delgadas como si esperara que volvieran a dormir en ellas esa noche.
Era un ritual de locura y esperanza. Sobre la mesa de la cocina, 4 tazas de peltre abolladas estaban alineadas. Las había lavado y secado 1 veces. La soledad era un hambre física. A veces Carmen se despertaba en mitad de la noche, convencida de que había oído a Isabel llorar. Se levantaba de un salto, corriendo al cuarto de los niños, solo para encontrar las camas vacías, iluminadas por la luz pálida de la luna que entraba por la ventana sin vidrio. El primer misterio de Carmen no era un crimen que resolver, sino una pregunta que la consumía. ¿Cómo se sigue respirando cuando te han arrancado los pulmones? Miró el pequeño altar que tenía en la esquina, una Virgen de Guadalupe descolorida y una vela. Ya no rezaba. Dios se había quedado mudo el día que el autobús desapareció en la nube de polvo. Afuera, el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja violento. Era la hora en que solía llamar a los niños para que entraran. La hora del baño en la tina de SC. La hora de la cena, aunque solo fuera arroz y frijoles. El hambre en su estómago le recordó que no había comido en 2 días. No por falta de comida. Los vecinos a veces le dejaban tortillas en la puerta. No comía porque tragarle parecía una traición. ¿Estarían comiendo sus hijos? ¿Tendrían frío? Mateo estaría cuidando a las niñas. Salió de nuevo al porche. La luz del atardecer era hermosa y eso lo hacía peor. La belleza del desierto era cruel. Indiferente, se sentó en el escalón de cemento, miró hacia el horizonte, más allá del camino de tierra, más allá de los corrales vacíos donde el desierto realmente comenzaba, había una mancha oscura contra la colina. Eran las ruinas. La gente del pueblo la llamaba la casa quemada o la casa del olvido, una estructura antigua de adobe que había estado vacía desde antes de que ella naciera. Los niños le tenían miedo. Decían que en las noches se oían lamentos. Carmen nunca le había prestado atención. Era solo otra cicatriz en el paisaje. Pero esa tarde, mientras el sol se hundía y la primera estrella aparecía, algo fue diferente. El viento, que siempre soplaba del norte, pareció cambiar de dirección. Trajo consigo un sonido que no era el crujido del mezquite ni el aullido de un coyote. Era un sonido metálico, un golpe rítmico. Clan, silencio, clan. Venía de la dirección de la casa abandonada. Carmen se puso de pie. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo lento y fúnebre durante meses, de repente dio un vuelco doloroso. ¿Quién estaría allí? Nadie iba a esas ruinas. Estaban demasiado lejos, demasiado rotas. El sonido se detuvo. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no estaba vacío, estaba expectante. Carmen se frotó los brazos sintiendo un escalofrío a pesar del calor residual. Miró hacia la colina. La silueta de la casa en ruinas se recortaba contra el crepúsculo púrpura. Por primera vez en 6 meses, algo más que el dolor de sus hijos ocupó su mente. Era el más leve susurro de curiosidad, un misterio que no era el suyo. La noche no trajo descanso, solo pesadillas con el sonido metálico. Al amanecer con el miedo y la curiosidad carcomiéndola, Carmen decidió caminar hacia las ruinas. No sabía que el polvo que estaba a punto de levantar revelaría la primera capa de su propia historia olvidada. La noche no trajo descanso. El sonido metálico, clan, silencio, clan, se había mezclado con sus sueños de cunas vacías. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por la tela que cubría su ventana, Carmen ya estaba despierta. El corazón le latía con una fuerza que la asustaba. Era la primera sensación, aparte del dolor que sentía en 6 meses. No era esperanza, era algo más crudo, una necesidad. Se lavó la cara con el agua escasa de la palangana, no se peinó, se puso las mismas sandalias gastadas y salió. El aire de la mañana en Nuevo León era frío, pero prometía un calor brutal para el mediodía. Caminó, dejó atrás su casa de cemento, dejó atrás la silla vacía del porche, cruzó el camino de tierra y se adentró en el terreno baldío. El paisaje era un enemigo paciente.
Cardos, mezquites espinosos y piedras sueltas le lastimaban los pies. El sol, apenas naciendo, ya la castigaba. La caminata le tomó casi 1 hora. A medida que se acercaba, la casa quemada crecía, una silueta dentada contra el cielo pálido. El miedo le subía por la garganta. El pueblo decía que allí penaban, que un antiguo ranchero había perdido a su familia en un incendio y se había colgado de la viga que aún resistía. «Ni los coyotes se acercan», le había dicho una vez doña Elodia, la dueña de la única tienda. Llegó al perímetro de las ruinas. El olor era a ceniza fría, a tierra seca y a algo más, a tiempo estancado. Vio las paredes de adobe derretidas por lluvias antiguas. Vio la viga carbonizada. Vio el silencio. «Hola», susurró. Su voz sonó pequeña, ridícula. No hubo respuesta. No había sonido metálico, solo el viento que empezaba a silbar entre los escombros. Carmen caminó por el interior de lo que había sido una sala. El suelo estaba cubierto de tejas rotas y madera podrida. Buscó el origen del sonido. Una campana, una herramienta. No encontró nada, solo desolación. La misma desolación que sentía en su propio pecho. Se sintió estúpida. Una mujer de 35 años persiguiendo fantasmas en el desierto. El dolor la golpeó de nuevo. ¿Qué hacía allí? Debería estar en casa limpiando, cosiendo, esperando una carta que nunca llegaría. Se dio la vuelta con las lágrimas quemándole los ojos. El sol del desierto no perdona la debilidad. Regresó al pueblo con las manos vacías y el alma más pesada. Al pasar por la tienda de doña Elodia, la mujer la vio desde el mostrador. Carmen bajó la mirada avergonzada. «Andar sola por el monte no es de Dios, Carmen», dijo Elodia. Su voz ni amable ni cruel, simplemente un hecho. Él busca a las almas tristes. Solo buscaba leña. Doña mintió Carmen. No hay leña en la casa quemada. Solo desgracia, sentenció Elodia y volvió a contar sus monedas. Esa noche Carmen se sentó en el porche. Se sentía derrotada por partida doble, derrotada por la ausencia de sus hijos y derrotada por la ausencia del misterio. Estaba a punto de entrar, de rendirse a la oscuridad cuando lo oyó. Lejano, débil, pero inconfundible. Clang. No venía del viento, venía de la colina. El sonido no era una bienvenida, era un desafío. Y en la profundidad de su abando, Carmen descubrió que aún le quedaba algo de rabia. El sonido se convirtió en una obsesión. Carmen empezó a llevar un registro. No sonaba todos los días, solo cuando el viento soplaba del oeste. Mientras tanto, en el pueblo, las miradas de lástima de doña Elodia comenzaron a transformarse en algo más afilado. La sospecha. El duelo es un trabajo de tiempo completo. Exige rituales, exige memoria. Carmen había sido una doliente devota. Cada mañana alisaba las 4 camas. Cada tarde limpiaba el polvo de los 4 vasos de peltre. Cada noche rezaba a una virgen que ya no le respondía. Pero el sonido lo cambió todo. El clan se convirtió en una grieta en la pared de su dolor. Empezó a vivir para ese sonido. Pasó una semana. El sonido aparecía y desaparecía. Era caprichoso. Carmen descubrió un patrón. Solo ocurría al atardecer, justo cuando la luz cambia y el mundo se vuelve púrpura. Empezó a descuidar sus rituales. Un día el sol se puso y Carmen estaba en el porche tensa, escuchando. Cuando el clan llegó, débil claro, sintió un alivio que la hizo sentir culpable. Corrió adentro, encendió la lámpara de queroseno y se dio cuenta no había hecho las camas de los niños. El pánico la inundó. Corrió al cuarto. Las sábanas delgadas estaban arrugadas de la noche anterior cuando las había abrazado llorando. Se sintió una traidora. «Me estoy olvidando de ustedes», susurró al cuarto vacío. El conflicto moral la partió en dos.
¿Cómo podía su mente, su corazón albergar dos cosas a la vez? ¿El luto por sus hijos y la curiosidad por un ruido en una ruina? Estaba el dolor del abandono siendo reemplazado por la locura. Decidió volver a las ruinas, pero esta vez con un propósito. No iría como una sonámbula asustada, iría como una investigadora. Esperó al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, y sabía que nadie más estaría fuera. Llevó un palo largo y un trozo de pan duro en el bolsillo. Las ruinas se veían diferentes, bajo la luz dura, menos fantasmales, más trágicas. Comenzó a examinar el lugar metódicamente. El sonido, la noche anterior le había parecido venir de la parte trasera donde una pared de adobe seguía sorprendentemente intacta, protegida del incendio original por la forma en que el techo se había derrumbado. Golpeó las piedras con el palo, golpeó las vigas caídas, buscó cualquier cosa de metal que pudiera moverse con el viento. Encontró un viejo arado oxidado, pero estaba medio enterrado y era demasiado pesado para moverse. No había nada. La frustración crecía. Se sentó en la pared intacta, sudando, cubierta de polvo de ceniza. Se comió el pan seco. «¿Qué quieres de mí?», gritó a las piedras. El silencio fue su respuesta. Mientras estaba sentada allí, notó algo en la base de la pared donde descansaba. El suelo no era de tierra irregular. Era plano, como si el adobe en lugar de derretirse hubiera sido cortado, pero estaba cubierto de escombros y maleza. No tenía fuerzas para acabar, no todavía. Esa tarde el padre Miguel la visitó. Era un hombre joven con ojos cansados. Carmen dijo suavemente de pie en su porche sin atreverse a entrar: «Doña Elodia me dice que estás perturbada, que visitas la casa quemada». Carmen lo miró. La vergüenza que había sentido antes se había endurecido. «Estoy buscando algo, padre». «¿Qué cosa?» «¿Qué hay allí sino alacranes y malos recuerdos?» «No lo sé», admitió ella. Y esa era la verdad más aterradora. «Hija», dijo él, «el dolor nos hace buscar señales, pero a veces una piedra que cae es solo una piedra. No busques más fantasmas. Reza por tus hijos y acepta la voluntad de Dios». Carmen asintió, pero no porque estuviera de acuerdo. Asintió para que él se fuera. Esa noche, cuando el clan sonó, ella estaba lista. Tenía una pala pequeña que usaba para el jardín. Y mientras caminaba hacia la colina en la oscuridad, supo que había tomado una decisión. Ya no estaba aceptando la voluntad de Dios. Estaba desafiando la suya. La noche en el desierto es peligrosa, y las ruinas aún más armadas solo con una pala y una obsesión. Carmen comenzó a acabar. Pero no estaba sola. Una tormenta de polvo se estaba gestando en el horizonte, y el pueblo comenzaba a verla no como una víctima, sino como una amenaza. La oscuridad en el desierto no es vacía. Está llena de susurros. El crujido de un insecto, el deslizamiento de una serpiente sobre la arena, el aullido distante de un coyote. Para Carmen esa noche, la oscuridad era un manto que la protegía de los ojos del pueblo. Llegó a las ruinas, guiada por la luz de una luna creciente y por el recuerdo del clan. El sonido no estaba allí. El viento soplaba en la dirección equivocada. Se dirigió a la pared intacta, al suelo plano que había descubierto. La pala se sentía pesada y extraña en sus manos. Empezó a acabar. El trabajo era brutal. El suelo estaba compacto, lleno de raíces y piedras. El primer golpe de la pala contra la tierra resonó como un disparo. Se congeló. Escuchó. Solo el viento siguió cavando. Ampollas se formaron en sus manos suaves de costurera y se rompieron llenando sus palmas de sangre y tierra. Lloró no de tristeza por sus hijos, sino de pura frustración física. Después de una hora, había despejado un área pequeña y encontró algo. No era metal, era madera. Madera oscura, casi negra. Con un borde recto golpeó la madera con el mango de la pala. Sonó hueco. Su corazón dio un vuelco. Era una tabla. El piso de una casa más antigua debajo de la ruina intentó hacer palanca con la pala, pero la madera estaba firmemente asentada. La tierra a su alrededor estaba demasiado apretada.
Necesitaría más tiempo. Necesitaría más luz. Se sentó exhausta, justo cuando el cielo en el este comenzaba a aclararse con un gris enfermizo. Regresó a su casa justo antes del amanecer. Escondió la pala y se lavó las manos ensangrentadas. Se miró en el trozo de espejo roto que colgaba de la pared. La mujer que la miraba no era Carmen, la madre abandonada. Era una extraña. Ojos febriles, cabello enmarañado, labios partidos y una mancha de tierra en la mejilla. Ese día la amenaza cambió. Doña Elodia no la saludó. Cuando Carmen entró en la tienda a comprar un poco de queroseno, 3 mujeres que estaban allí se callaron abruptamente, se voltearon y la miraron. No con lástima, con miedo. Estaba acabando, susurró una. Buscando al, dijo otra. Está loca. La tristeza la pudrió por dentro, afirmó Elodia en voz alta para que Carmen la oyera. Carmen tomó su queroseno, pagó con las pocas monedas que tenía. Y salió, pero la palabra loca la siguió como una sombra. Esa tarde el cielo cambió. El azul brillante de Nuevo León se volvió de un amarillo opaco. El viento, que había sido su cómplice, ahora se volvía en su contra. Se estaba levantando una tolvanera, una tormenta de polvo. El viento aullaba golpeando la pequeña casa de Carmen. El polvo se filtraba por las grietas de las puertas y ventanas. Era una amenaza física, una advertencia de la naturaleza. El pueblo cerró sus puertas. Las calles quedaron vacías. Era una noche para estar adentro. Pero mientras la tormenta azotaba su casa, Carmen solo podía pensar en una cosa: el viento. El viento fuerte. Si el viento era la causa del clang, esta noche sonaría más fuerte que nunca. Se envolvió el rostro con un rebozo, tomó la lámpara de queroseno y abrió la puerta. El viento casi la arrancó de sus manos. Era una pared de arena y ruido. Ir a las ruinas ahora no era solo una elección difícil, era una sentencia de muerte. Y sin embargo, una parte de ella, la parte que había encontrado la madera bajo la tierra, supo que tenía que ir. Si el pueblo creía que estaba loca, les daría la razón. Tenía que saber si el sonido era real o si era solo el viento golpeando una madera que ella misma había descubierto. La tormenta de polvo fue un infierno en la tierra. Carmen luchó contra la naturaleza solo para encontrar algo en las ruinas que no era un secreto, sino una trampa. La caída emocional fue peor que el viento. La caminata hacia las ruinas fue un descenso al caos. El viento aullaba como un tren de carga, robándole el aliento y segándola. La arena le golpeaba la cara, exfoliando su piel hasta dejarla en carne viva. La lámpara de queroseno era inútil. La llama se apagó al instante. Carmen avanzó a ciegas, guiada solo por la silueta de la colina contra el cielo enfermo. Cada paso era una traición a su instinto de supervivencia. Todo su cuerpo le gritaba que regresara, que se escondiera, que se acurrucara como un animal y esperara a que pasara la tormenta. Pero la locura o la obsesión era un motor más fuerte. La palabra de doña Elodia, loca, resonaba en su cabeza no como un insulto, sino como un permiso. Si ya estaba loca, no tenía nada que perder. Llegó a las ruinas arrastrándose. El aire era tan espeso de polvo que apenas podía respirar. Y entonces lo oyó. Clang, clang, clang. Más fuerte que nunca. Un sonido metálico, desesperado, rápido. La tormenta lo estaba golpeando. No era la madera, esto era metal. Siguió el sonido. No la llevó a la pared intacta. La llevó al centro de las ruinas, donde la viga principal carbonizada se había derrumbado sobre un montón de escombros. El sonido venía de debajo de la viga. Se arrodilló. El viento la empujaba tratando de derribarla. ¡Clang! ¡Clang! Era una lámina de metal suelta golpeando contra una piedra. «¡Ya te encontré!», gritó al viento. Empezó a mover los escombros. Eran tejas rotas, ladrillos de adobe deshechos. La tormenta le arrojaba más polvo encima mientras cavaba. Sus manos, ya heridas, encontraron el borde del metal. Tiró. Estaba atascado. Usó la pala que había dejado allí.
La usó como palanca. La madera crujió. Con un último esfuerzo sobrehumano, levantó un trozo de la viga lo suficiente como para liberar el objeto. Cayó hacia atrás sosteniendo su trofeo. Era una caja, una pequeña caja de metal del tamaño de una caja de zapatos oxidada y abollada. El corazón le estalló en el pecho. Era esto. Esto era el secreto. Esto era lo que la había estado llamando. Se acurrucó detrás de un trozo de pared, protegiendo la caja del viento. No tenía cerradura. El óxido la mantenía sellada. Usó la punta de la pala, forzó la tapa. La tapa se dio con un chirrido metálico. Carmen contuvo la respiración. Joyas, monedas de oro, una escritura. Adentro había un olor a humedad y óxido. Metió la mano, sacó un puñado de clavos oxidados, sacó un martillo de bola sin mango, sacó una pequeña herradura rota. Era una caja de herramientas, basura. Los restos olvidados de un trabajador, probablemente el mismo ranchero que se había colgado. La tormenta había estado golpeando una lámina de metal suelta contra esta caja sin valor. El clank era un accidente. Carmen se quedó mirando la caja. El viento aullaba, la arena la cubría y ella comenzó a reír. Era una risa seca, quebrada, que se convirtió en un sollo. Era una loca. Doña Elodia tenía razón. El padre Miguel tenía razón. El pueblo tenía razón. No había ningún secreto. No había ninguna señal. Solo era una madre soltera, abandonada que había perdido el juicio. El dolor de sus hijos regresó, pero esta vez no era un duelo limpio. Era un dolor sucio, mezclado con la humillación. Había cambiado el recuerdo de sus hijos por una caja de clavos oxidados. La caída emocional fue absoluta. Ya no le importaba la tormenta, no le importaba si la arena la enterraba allí mismo. Se quedó sentada, vacía mientras el amanecer llegaba, y la tormenta amainaba, revelando un paisaje limpio y una mujer rota. Derrotada y humillada, Carmen regresó al pueblo, pero la tormenta había limpiado algo más que el aire. Había limpiado su obsesión, dejando solo un silencio absoluto. Y en ese silencio la verdadera respuesta esperaba. El regreso al pueblo fue una caminata de vergüenza. El sol de la mañana iluminaba un mundo lavado por la tormenta. El aire estaba limpio, fresco, y cada detalle del paisaje era nítido y doloroso. Carmen entró en su casa. Estaba cubierta de una fina capa de polvo. Todo lo que poseía cubierto de polvo se miró de nuevo en el espejo. La loca de la tormenta la miró fijamente. Durante una semana, Carmen no salió de su casa. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Antes era el silencio del abandono, lleno de ecos y fantasmas. Ahora era el silencio de la derrota. Un silencio muerto, pesado, como el aire antes de una lluvia que nunca llega. El clan se había ido. La tormenta había movido la caja de herramientas o la había enterrado más profundamente. Ya no importaba. Las vecinas, quizás por culpa o por miedo, comenzaron a dejarle comida en el porche, unas tortillas envueltas en un trapo, un poco de queso. No tocaban la puerta, no hablaban. Eran ofrendas a la intocable. Carmen comía sin hambre. Volvió a sus rituales, hizo las 4 camas, limpió los 4 vasos, pero el acto era hueco. La grieta que el clan había abierto en su duelo ahora era un abismo. Se dio cuenta de que durante esas semanas de obsesión casi no había pensado en Mateo, Lucas, Sofía o Isabel. La culpa fue un ácido que la consumió por dentro. «Les fallé», susurró a las camas vacías. «Incluso en mi dolor les fallé». Se sentó en el porche. El pueblo la había borrado. Ya no era pobre Carmen, era Carmen la que cava. Miró hacia la colina, las ruinas. Ya no sentía curiosidad, no sentía miedo, solo sentía afinidad. Eran 2 cosas rotas, abandonadas, llenas de polvo. El peso del aire se hizo insoportable. Necesitaba moverse. Necesitaba hacer algo que no fuera llorar o esperar. Una tarde,
Al atardecer, se puso de pie. No tomó una pala, no tomó una lámpara. Decidió ir a las ruinas una última vez. No iba a buscar un secreto, no iba a escuchar un sonido. Iba a sentarse en la pared intacta. Iba a ver el atardecer desde la misma perspectiva que el ranchero muerto. Iba a despedirse de su propia locura. Necesitaba cerrar ese capítulo para poder volver a su duelo, que era lo único que le quedaba. Caminó lentamente. El aire estaba inmóvil. El calor del día se disipaba. Era una caminata pacífica. No había urgencia, no había obsesión, solo el movimiento de unos pies cansados sobre la tierra seca. Llegó a las ruinas. El lugar estaba en calma. La tormenta había movido escombros, revelando nuevas cicatrices, ocultando otras. Fue a la pared intacta. El lugar que había acabado, donde había encontrado la madera, estaba nuevamente cubierto de arena. Se sentó en el mismo lugar que antes, dándole la espalda a la pared. Miró el sol hundirse en el horizonte, pintando el cielo de un naranja tan violento que dolía mirarlo. Y lloró. Lloró por sus hijos, por Ricardo, por su vida arruinada, por la caja de clavos. Lloró por la mujer en el espejo. Lloró hasta que se vació. Cuando el llanto cesó, se quedó allí temblando en el aire frío del anochecer. Exhausta se apoyó contra la pared de adobe para descansar la cabeza. Sus dedos, sin pensar, jugaron con la superficie de la pared. Tocaron el adobe seco, el espacio entre los ladrillos, y entonces uno de sus dedos se hundió. No era el viento, no era una caja de herramientas, era un ladrillo suelto. Detrás de él, el verdadero secreto de la casa quemada no era un sonido, sino una puerta al pasado. Y todo cambió. El tiempo se detuvo. El dedo de Carmen estaba dentro de la pared, no en una grieta. El adobe mismo se había movido. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo fúnebre, dio un solo golpe sordo y doloroso. Retiró la mano como si la hubiera quemado. Miró la pared. A la luz del crepúsculo parecía sólida. Tocó el ladrillo de adobe de nuevo. Estaba suelto. No era un ladrillo entero, sino un trozo cortado, diseñado para encajar. Usó las uñas rotas y sucias. Hurgó en los bordes. El ladrillo cedió. Lo sacó. Era pesado. Detrás de él no había más adobe, había un agujero negro. Se arrodilló. El miedo regresó. Un sabor metálico en su boca. Serpientes. Alacranes. Metió la mano en el agujero. Sus dedos tocaron algo frío. No era piedra, era metal liso y una bolsa de tela áspera. Tiró de ella. Sacó una pequeña bolsa de lona pesada y un objeto metálico. Se sentó en el suelo con el corazón en la garganta, dejó el objeto metálico a un lado y abrió la bolsa. El cordón de cuero estaba podrido. Adentro había monedas, no pesos mexicanos. Eran monedas de oro grandes y pesadas, águilas americanas, dólares de oro, un tesoro. Carmen las derramó sobre su regazo. Brillaban suavemente en la luz moribunda. Eran 20 monedas de oro, una fortuna que no podía ni empezar a calcular. Pero no era eso lo que le importaba. Era el otro objeto. Lo levantó. Era una llave. Una llave de hierro negro pesada, antigua. No era una llave de puerta, era una llave de suelo, una llave para una cerradura grande. Se quedó mirando la llave y las monedas. Esto no era un accidente. Esto no era la basura de un ranchero. Esto había sido escondido. ¿Una llave para qué? Miró a su alrededor ruinas, cenizas, paredes caídas, y entonces recordó la madera, el suelo plano. Se puso de pie de un salto, corrió hacia el lugar que había acabado antes de la tormenta, se arrodilló y empezó a limpiar la arena que la tormenta había vuelto a depositar. Esta vez no acabó con desesperación, sino con certeza. La madera estaba allí, la tabla que había confundido. Limpió los bordes. No era una tabla, eran dos, una puerta de trampa, una entrada al sótano. Y en el centro,
Donde las dos tablas se unían, había un círculo de metal empotrado, una cerradura. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. El sol se había ido. La oscuridad era casi total. Introdujo la llave en la cerradura. Encajó, giró la llave. Un sonido resonó en el silencio del desierto. Un clic seco mecánico, que pareció sacudir los cimientos de la tierra. Ya no era el clan del viento, era el sonido de algo que se abría. Tiró del anillo de metal que ahora estaba liberado. La puerta era pesada. La madera estaba hinchada por la humedad del subsuelo. Tiró con toda la fuerza que le quedaba. La fuerza de la desesperación y el descubrimiento. La puerta de trampa se dio con un gemido largo y bajo. Se abrió. Un olor salió del agujero negro. No era olor a muerte ni a podredumbre. Era olor a aire frío, a tierra seca, a papel viejo y a tiempo sellado. Carmen se asomó. Vio el primer escalón de madera de una escalera que descendía a la oscuridad perfecta. Esto no era una ruina, era una fachada. La casa quemada era solo el candado. Lo que había estado buscándola no era un fantasma, era una herencia. La madre soltera, abandonada por sus 4 hijos, había encontrado una casa antigua. Y en ese instante, bajo la primera estrella de la noche, Carmen supo, con una certeza, que le heló los huesos, que nada volvería a ser igual. Capítulo 8. El vientre de la tierra. La oscuridad que emanaba de la trampilla no era una oscuridad de muerte, era una oscuridad de preservación. Olía a tierra fría, a madera de cedro y al leve rastro de lavanda seca. Carmen temblaba, pero no de frío. Era la vibración de una realidad que se fracturaba. El instinto le gritaba que cerrara la puerta, que volviera a su casa, que olvidara las monedas de oro y la llave de hierro. El oro traía problemas. El oro traía a hombres como Ricardo, pero la mujer que había acabado en la tormenta ya no era la misma que se había sentado a llorar en el porche. La curiosidad se había transformado en necesidad. La casa la había llamado y ahora le había abierto la puerta. Sabía que no podía bajar a ciegas. Dejó la pesada puerta de madera abierta, una cicatriz oscura en el suelo de las ruinas. Corrió. Corrió de regreso a su pequeña casa de cemento, sus pies apenas tocando el suelo polvoriento. Entró como un vendaval. El silencio de su casa la golpeó. Las 4 camas, los 4 vasos, pero ahora los miró con una luz diferente. No eran monumentos al abandono. Eran una pausa. Agarró la lámpara de queroseno de la cocina, buscó los fósforos con manos que no le obedecían. Sus dedos torpes derribaron uno de los vasos de peltre de Isabel. El ruido metálico la hizo saltar. ¡Clan! Carmen se congeló. El sonido era casi idéntico. ¿Era una burla o era una señal? Recogió el vaso, lo sostuvo contra su pecho. Voy a volver, mi niña. Mamá va a volver. Con la lámpara en una mano y los fósforos en la otra, corrió de regreso a las ruinas. La noche ya era completa. El cielo de Nuevo León era un manto de diamantes fríos, indiferente a los secretos de la tierra. Encendió la lámpara en la boca de la trampilla. La llama anaranjada parpadeó insegura. «Por favor», susurró. «No a Dios, sino a la casa». Bajó la lámpara al agujero. La luz iluminó el primer escalón y el segundo. Eran escalones de piedra, no de madera, sólidos, construidos para durar. Inhaló el aire frío del sótano y comenzó a descender. Cada paso era un latido. 10 escalones, 12, 15. Y entonces sus pies tocaron un suelo plano. Levantó la lámpara. La luz reveló la habitación. Carmen ahogó un grito. No era un sótano. No era una bodega. Era un hogar. Un hogar subterráneo perfectamente preservado. El aire era seco. Había una cama en la esquina con un colchón grueso y una colcha de retazos doblada pulcramente. Había una mesa de madera robusta y 2 sillas. En la pared estantes llenos de frascos de vidrio sellados con cera, duraznos,
frijoles, maíz. Había barriles de agua en una esquina, cajas de latas de comida. Esto no era un escondite, era un arca. Carmen se acercó a la mesa. El polvo era casi inexistente. El que había construido esto había pensado en la ventilación. Unos pequeños conductos de metal ocultos traían aire fresco. Sobre la mesa había dos objetos. El primero era un candelabro de plata manchado por el tiempo. El segundo era un libro, un diario encuadernado en cuero grueso y pesado. Carmen extendió un dedo tembloroso y tocó la cubierta de cuero. Estaba rígida por la edad, pero intacta. La lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes. Carmen miró a su alrededor. Esto no era la tumba de un ranchero loco. Era el refugio de alguien que planeaba sobrevivir. Alguien que planeaba esperar. Esperar que el fuego, el incendio que le dio nombre a la casa quemada. Carmen se sentó en una de las sillas. La madera no crujió, estaba firme. Por primera vez en 6 meses no se sentía sola. Estaba en la habitación de alguien. Sintió una seguridad que helaba la sangre, el mundo de arriba, el viento, el pueblo, el abandono. Esa era la ilusión. Esta habitación bajo tierra era la realidad. Levantó el libro. Sabía con una certeza absoluta que la historia del pueblo estaba equivocada. El ranchero no se había colgado o si lo hizo, no fue por las razones que todos creían. Abrió el diario. En la primera página, con una caligrafía elegante y fuerte, había un nombre y una fecha. Elena Villareal de Garza. 1954. La lámpara de queroseno ardió durante horas mientras Carmen leía. La historia de Elena no era de fantasmas, sino de un plan de escape desesperado de una madre. Y mientras leía, Carmen encontró un paralelo aterrador con su propia vida. El aceite de la lámpara bajaba, pero Carmen no lo notaba. Estaba cautiva. La caligrafía de Elena Villareal era clara, precisa, y ardía de una inteligencia y una furia contenidas. Carmen no era una mujer de letras, pero el dolor reconoce al dolor, y la pluma de Elena sangraba dolor. El diario no comenzaba como una crónica diaria, comenzaba como un testamento. 3 de mayo 1954. Si alguien lee esto significa que fracasé, pero no es mi historia la que importa, sino la de ellos. Y este oro es su libertad. Carmen sintió un escalofrío. Volteó la paz. Elena describía a su esposo, don Esteban Garza. El pueblo lo recordaba como un ranchero próspero y severo. Elena lo describía como un monstruo, un hombre de puño rápido y celos venenosos. 14 de junio. Hoy golpeó a Andrés por derramar el agua. Mi hijo tiene 7 años y ya ha aprendido a no llorar. Esa es la peor de las heridas. Mi niña Clara se esconde bajo mi falda. Esteban dice que los estoy haciendo débiles. Yo sé que él los está rompiendo. Carmen cerró los ojos. Vio a Mateo apretando la mandíbula en el autobús, tratando de ser el hombre que Ricardo le exigía ser. Siguió leyendo. El sótano no era del ranchero, era de Elena. Durante 2 años, mientras Esteban estaba en sus viajes de negocios, viajes que Elena sabía que eran con otras mujeres, ella había usado el dinero de la casa poco a poco para pagar a un solo trabajador leal, un viejo minero del pueblo de al lado para que cavara. Era su plan de escape. 2 de septiembre. El minero terminó hoy. El conducto de aire llega hasta el viejo pozo seco. Me enseñó a usar la llave de suelo. Dijo que ni él podría encontrar la entrada si la tierra la cubría. Le pagué con las joyas de mi madre. Lo vale. El plan era simple. La próxima vez que Esteban se fuera, Elena tomaría a Andrés y Clara. Bajaría al sótano, escondería las monedas de oro, el dinero de su propia herencia que había salvado de su esposo, y esperaría 1 semana, 2, hasta que él se cansara de buscarlos. Luego saldrían por el túnel de ventilación hacia el pozo seco y huirían a Laredo. Pero Esteban no se fue. Las últimas páginas del diario estaban escritas con prisa.
La tinta estaba manchada en algunas partes por gotas de agua o lágrimas. 11 de octubre. Lo sabe. Dios mío, lo sabe. Vio el lodo en las botas de Andrés, cerca del pozo. Sus ojos. No me ha golpeado. Es peor. Está callado. Está observando. Sabe que tengo un plan. 12 de octubre. Esta noche bebe en la sala. Me mira. Afila su cuchillo de casa. No por los animales, por nosotros. Dice que la familia es para siempre, que nadie deja a Esteban Garza. 13 de octubre. El fuego. El fuego. No fui yo, fue él. Derramó el queroseno. Dice que si no podemos ser una familia en la tierra, lo seremos en el infierno. Mis niños, corran. La última entrada era casi ilegible. Los encerré, los puse en el sótano. Les dije que era un juego. Les di la llave, giré la cerradura desde arriba. Les dije que no salieran hasta que yo volviera. Corrí para buscar el oro y él me agarró. Me arrastró fuera. La casa arde. La casa arde y mis hijos están bajo el fuego. Están vivos bajo el fuego. Tengo que volver. Tengo que... La frase terminaba allí. Carmen se quedó inmóvil. El pueblo decía que el ranchero se había colgado después de que su familia muriera en el incendio. Pero el diario contaba otra verdad. Elena no se había colgado. Había sido arrastrada por Esteban y los niños. Carmen miró el suelo de la habitación. Esta no era la tumba de Elena. Era la tumba de Andrés y Clara. No, la llave. Les di la llave. Elena había sido atrapada antes de poder guardar el oro. Por eso el oro estaba escondido en el ladrillo de la pared exterior. Era su escondite temporal antes de moverlo al sótano. Y la llave. La llave que Carmen encontró con el oro. Era la otra llave. La copia de Elena. Carmen se levantó de un salto, el corazón latiendo con una verdad horrible. Corrió hacia los estantes, los frascos, las latas. Había comida para meses. Los niños no habían muerto en el fuego. Habían muerto de hambre. Habían muerto allí abajo, a 30 met de donde el pueblo celebraba sus fiestas. A 30 met de donde los niños jugaban, escuchando los lamentos de Elena que el pueblo confundía con el viento. Carmen cayó de rodillas. El dolor de otra madre de 30 años atrás la inundó. Era un dolor tan absoluto, tan negro, que eclipsó el suyo. Elena había hecho todo bien. Había previsto la crueldad. Había construido el refugio. Había asegurado el dinero. Y aún así había fracasado. Carmen se tocó el bolsillo. Las monedas de oro que había subido antes se sentían frías. Este oro no era una bendición. Era una maldición. Era el precio de 2 vidas de niños. Y ahora era suyo. El dilema moral la golpeó. Este dinero estaba manchado de hollín y hambre, pero entonces un pensamiento claro, frío y afilado como el cuchillo de Esteban, cortó su dolor. Elena había fallado. Ricardo había triunfado, ambos porque el mundo lo permitía. Pero el oro era poder. El oro era lo que Ricardo usó para robarle a sus hijos. El oro era lo que Elena había destinado para comprar la libertad de sus hijos. Carmen se puso de pie. La historia de Elena no era una advertencia, era un manual de instrucciones. Elena había fallado en el último paso. Carmen no lo haría. Este oro no era para ella, era para Mateo, Lucas, Sofía e Isabel. El sol encontró a Carmen saliendo de las ruinas. Ya no era una sombra. Se lavó, se vistió y caminó hacia el pueblo. Llevaba una sola moneda de oro. El amanecer del 1982 encontró a una mujer nueva saliendo de entre los escombros de la casa quemada. Carmen no había dormido. Había pasado las últimas horas de la noche subiendo las 20 monedas de oro y escondiéndolas bajo el piso de tierra de su propia casa, en el cuarto de los niños, bajo la cama vacía de Mateo. Era un acto simbólico.
El oro de Elena protegería el espacio de sus hijos. Se lavó. Usó el agua escasa de la palangana para restregar la ceniza, la tierra y las lágrimas secas. El agua estaba fría y la despertó. Se miró en el espejo roto. La loca se había ido. La mujer que la miraba tenía los ojos de Elena Villarreal, ojos que habían visto el fondo del infierno y habían decidido que no les gustaba. Buscó en su baúl de madera. Sacó el vestido que había usado el día que bautizó a Isabel. Era de un color azul pálido, desvaído por el sol, pero estaba limpio. Lo había guardado para su propio funeral. «Qué irónico», pensó. Se peinó. Se hizo una trenza apretada y severa. No era una trenza de madre doliente, era una trenza de guerrera. Toma una de las monedas de oro. La sopesó en la palma de su mano. Era pesada. Era el peso de una decisión. Salió de su casa. Eran las 9 de la mañana. El calor ya empezaba a picar. No caminó hacia las afueras, caminó hacia el centro del pueblo, hacia la tienda de doña Elodia. Como era de esperar, el pueblo estaba allí. El padre Miguel tomando un café matutino, 2 rancheros comprando cuerdas y doña Elodia detrás de su mostrador como una reina en su trono de madera. Cuando Carmen entró, el silencio fue instantáneo. Las tazas se detuvieron a medio camino de la boca. Las conversaciones murieron. Todos se volvieron para mirar a Carmen, la que cava. Doña Elodia frunció el ceño. «¿Se te ofrece algo, Carmen?» «Hoy no fiamos». Carmen caminó con la espalda recta. Sus sandalias gastadas no hacían ruido en el suelo de madera. Se detuvo frente al mostrador. «Buenos días, doña Elodia». «Buenos días, padre», dijo. Su voz era clara. No temblaba. El padre Miguel se sorprendió. «Carmen, buenos días. ¿Te sientes mejor?» «Nunca me he sentido mejor, padre». Miró a Elodia. «Necesito provisiones». Elodia soltó una risa seca. «Ah, sí. ¿Y con qué piensas pagar?» «Con piedras de las ruinas». Carmen levantó la mano, abrió el puño, colocó la moneda de oro sobre el mostrador de madera. El sonido resonó en toda la tienda. Clang. Fue un sonido final, definitivo. Más fuerte que el viento, más fuerte que el llanto. Doña Elodia dejó de sonreír. Su rostro se puso pálido. Se inclinó sus ojos fijos en el águila dorada. El padre Miguel se levantó tirando la silla. «Dios mío, ese es de verdad», susurró Elodia. «Es de verdad», dijo Carmen. «Y hay más». El miedo en los ojos de Elodia fue instantáneo, pero fue reemplazado por algo peor, la codicia y luego el juicio. «Ladrona», siseó, «has profanado esa casa. Has robado a los muertos». «Esa casa me lo dio», dijo Carmen. Su voz subiendo por primera vez estaba guard sino para los vivos, para los niños. «¡Herejía!», gritó Elodia. «Padre está diciendo locuras. Ha hecho un pacto». Carmen la ignoró. «Necesito 2 boletos de autobús a Laredo para esta tarde. Necesito una maleta. Necesito la mejor comida enlatada que tenga y necesito un vestido nuevo para una niña de 6 años y zapatos para un niño de 10. El padre Miguel se acercó. «Carmen, hija, debes explicar esto. La gente no entenderá». Carmen lo miró. «Padre, usted me dijo que aceptara la voluntad de Dios, pero Dios me dio una pala. Me dijo que cavara y yo cavé». Se volvió hacia Elodia, que miraba la moneda como una serpiente. «El dinero de la voluntad de Dios paga igual que el del...» «No es así, doña». Doña Elodia, temblando de rabia y avaricia, tomó la moneda. La mordió. El oro era real. La transacción se completó en un silencio atronador. Carmen no compró un vestido para ella. Compró. Pagó sus deudas y exigió el cambio en pesos. Salió de la tienda con una maleta nueva y 2 bolsas de lona llenas. El pueblo la observaba desde las ventanas. Ya no era la loca,
Ya no era la pobre víctima. Era algo más, algo peligroso. Era una mujer con un propósito, y peor aún, con los medios para lograrlo. El autobús se acercaba. Carmen corrió a su casa, agarró el resto del oro y la maleta, pero mientras esperaba en la parada de autobús, un coche viejo y polvoriento se detuvo. No era Ricardo, era el padre Miguel, y su rostro no era de paz, sino de miedo. La parada del autobús era un poste de madera con un letrero descolorido, el mismo lugar donde había perdido todo. Ahora era el lugar donde pensaba recuperarlo. Carmen se sentó en la maleta nueva, las bolsas de lona a sus pies. El sol de la tarde la golpeaba sin piedad. El autobús de las 3 estaba. Su corazón latía al ritmo de un reloj que se aceleraba. ¿Y si Ricardo ya no estaba en Laredo y si se había ido al otro lado? ¿Y si el oro no era suficiente? El miedo era un sabor a ceniza en su boca. Entonces el coche polvoriento frenó bruscamente frente a ella. El Ford viejo del padre Miguel. Él bajó. Estaba sudando, su sotana manchada de polvo. «Carmen, no puedes irte», dijo su voz sin aliento. «Míreme». «Padre, no entiendes. Doña Elodia ha llamado al alguacil. Dice que robaste. Dice que el oro pertenece al pueblo, que era un tesoro de la iglesia escondido en la casa». Carmen se puso de pie. «¿Y usted qué cree, padre?» El sacerdote la miró. Vio sus manos aún agrietadas por la pala. Vio el vestido azul desvaído. Vio la ausencia de miedo en sus ojos. Creo que Dios te puso una prueba terrible, hija mía. Pero no puedes huir así. Te arrestarán en la próxima parada». «No estoy huyendo, estoy cazando», dijo Carmen. «¿Qué harás?» «Desaparecer. El dinero se acabará». «¿Y tu alma?» «Mi alma está en 4 pedazos, padre. Y están repartidos por la frontera. El dinero no es para mí, es la gasolina. Es lo que necesito para que el motor arranque». Sacudió la cabeza. «Usted me dijo que buscara señales. La señal fue un sótano lleno de tristeza. Y lo que aprendí allí abajo es que ser una buena madre, una madre real, a veces significa romper todas las reglas». El padre Miguel la estudió. «La historia de Elena es verdad». Carmen se sorprendió. «¿Cómo sabe?» «Los diarios de la parroquia son más antiguos que el pueblo, Carmen. Sabemos lo de Esteban, sabemos lo de Elena, pero temíamos la historia, temíamos desenterrarla. Y tú lo hiciste con una pala». El sacerdote metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre arrugado. «No soy un buen sacerdote si te dejo huir, pero quizás no sea un buen hombre si te detengo». Le entregó el sobre. «No vayas a Laredo. Ricardo nunca estuvo allí. Estaba fanfarroneando. Se fue a Ciudad Juárez. Esta es la dirección de su prima. Un hombre se confesó conmigo hace un mes. Dijo que los había llevado. No pude decírtelo. No podía romper el secreto de confesión». Carmen tomó el sobre. Sus manos temblaban ahora por primera vez. «Pero, ¿cómo?», susurró. «El hombre murió la semana pasada. Su confesión murió con él. Lo que te doy ahora es solo un consejo de un amigo». El sonido del autobús se escuchó a lo lejos. «¿Por qué?», preguntó Carmen. «Porque vi tus manos en la tienda», dijo el padre, «y vi las de doña Elodia. Dios perdone mi elección, pero prefiero las manos que cavan a las que arrebatan». El sacerdote subió a su coche y Carmen, «Sí, padre. La casa quemada, la de Elena, su historia. No dejes que ese dinero sea el final. Dale un final mejor». El autobús llegó, un monstruo humeante. Carmen subió, pagó el boleto a Ciudad Juárez. Mientras el autobús se alejaba, vio al padre Miguel en su espejo retrovisor, una figura negra de pie en el polvo haciendo la señal de la cruz. El viaje fue un borrón. Días de desierto, noches de miedo, el oro cocido en el de su vestido. Llegó a Juárez. Era un infierno de ruido, neón y desesperación. Encontró la dirección, un edificio de apartamentos en un callejón. Subió las escaleras. El olor a fritanga y tristeza era abrumador. Tocó la puerta. Se abrió.
Un niño la miraba más alto, más delgado, con ojos viejos. Mateo, detrás de él Lucas y las niñas Sofía e Isabel acurrucadas en un colchón en el suelo. La habitación estaba vacía, excepto por ellos. Ricardo se había ido, se había llevado el dinero, había abandonado a los niños con su prima y había cruzado a Estados Unidos hacía 2 meses. «Mamá», susurró Sofía. Mateo se interpuso. Se había convertido en un pequeño hombre duro y enojado. «¿Te fuiste?» «No», dijo Carmen cayendo de rodillas abriendo los brazos. Las lágrimas que no había derramado en las ruinas, ni en la tienda, ni en el autobús, ahora corrían libremente. «No me fui. Me perdí, y ahora los encontré». Mateo luchó contra sus lágrimas, pero era una batalla perdida. Se derrumbó en sus brazos, y luego Lucas y luego las niñas. Carmen los abrazó a los 4. La liberación no fue el oro, no fue el autobús, fue el peso. El peso de 4 cuerpos pequeños, el olor de sus cabellos sucios, el sonido de su llanto. Estaba completa, pero estaba rota. «Vámonos a casa», susurró. «No tenemos casa», dijo Mateo, su voz ahogada contra su hombro. «Sí, tenemos», dijo Carmen pensando en la tierra seca, en las paredes de adobe, en el sótano silencioso. «Tenemos una casa, solo tenemos que construirla». 2 años después, el viento de Nuevo León sopla diferente, ya no gime, canta. Y en la colina donde solo había cenizas, se oye el sonido de un martillo. Nuevo León, 1984. El viento del desierto todavía sopla, pero ya no lleva los lamentos de Elena. Lleva el olor a pino nuevo y a cal fresca. Donde la casa quemada se alzaba como un diente roto, ahora hay una casa nueva. No es grande, no es lujosa, pero está completa. Las paredes son de adobe sólido, de un blanco brillante que refleja el sol. El techo es de teja roja y hay un porche ancho con 4 sillas pequeñas y una mecedora. Carmen está sentada en la mecedora. A sus 37 años parece más joven que la mujer de 35, que casi se rinde al polvo. Su cabello está trenzado, pero suelto. Sus manos ya no están destrozadas por la pala, sino callosas por el martillo. El sonido que se oye es el de la risa. Sofía, ahora de 8 años, e Isabel de 7 corren por el patio. Están plantando flores silvestres, no me olvides, en un pequeño jardín cerca de la entrada. Lucas de 10, un niño callado que ha encontrado su voz, está arreglando una cerca de madera, y Mateo de 12 está de pie junto a su madre en el porche. Ya no es el hombrecito enojado, es un joven que la mira con una mezcla de protección y asombro. Carmen no se había quedado en Juárez. Había usado una moneda de oro para comprar un camión destartalado. Había metido a sus hijos y había conducido de regreso al polvo, al pueblo, al silencio. Ignoró a doña Elodia. Ignoró las miradas. Fue a la oficina municipal. Usó 5 monedas de oro para comprar legalmente la colina. El terreno de la casa quemada, que no valía nada para nadie, ahora era suyo. Usó el resto del oro no para vivir en la opulencia, sino para construir. Contrató a los mismos rancheros que la habían juzgado para que le ayudaran a levantar las paredes. Pagaba en pesos, no en oro. El padre Miguel supervisó la bendición de la primera piedra. El sótano, la habitación de Elena, fue limpiado. Carmen bajó con sus hijos. Les contó la historia. Les contó la historia de Andrés y Clara. No era una historia de fantasmas, era una lección. El sótano ya no era una tumba. Se convirtió en la bodega de la casa, el lugar donde guardaban el agua fresca, las cosechas de su pequeño huerto. Los frascos de Elena fueron reemplazados por los frascos de Carmen. La vida había regresado al vientre de la tierra. Doña Elodia, se dice en el pueblo, perdió su tienda. Su codicia, al enterarse de que Carmen había comprado la colina, la llevó a invertir mal su propio dinero, buscando tesoros que no existían. El padre Miguel a veces sube la colina a tomar café con Carmen en el porche. Hablan del clima de los niños, nunca hablan de oro. Carmen mira el horizonte.
El sol se está poniendo tiñendo el cielo de ese naranja violento. Pero ya no duele. Doloroso. Es hermoso. ¿En qué piensas, mamá?, pregunta Mateo. Carmen sonríe. Un gesto lento que le llega a los ojos. Estaba pensando en el viento, dice ella, y en cómo a veces una tormenta no viene a destruir tu casa. Toma la mano de su hijo. A veces viene a limpiar el camino. La cámara se aleja lentamente. Se aleja de la madre y el hijo. Se aleja de las niñas riendo en el jardín. Se aleja de la casa blanca y fuerte. La casa que fue construida sobre la ceniza, el dolor y la redención. No es la casa quemada, es casa esperanza. Un lugar donde el abandono había sido la semilla, pero donde el renacimiento finalmente había hecho.